Y bueno, a todos en especial, porque siempre que nos encontramos aquí en la iglesia con amigos, debemos hacerles sentir que somos una familia que se alegra mucho en que nos acompañen. Lucas capítulo 24. En este capítulo de Lucas, que es el último capítulo del libro, el médico Lucas se ocupa con mucho detalle de una historia que también registra Marcos. Solo Lucas y Marcos mencionan esta historia. Mateo y Juan no la registran. La historia a la que me refiero es la que conocemos como En el camino a Emaús. El relato de Marcos es bien breve, son solamente 3 versículos, creo, en los que Marcos registra el hecho. Pero en cambio Lucas sí cuenta muchos más detalles de esta historia que vamos a repasar muy brevemente hoy. Dice que 2 de los seguidores de Jesús iban el mismo día, el primer día de la semana, el domingo de resurrección. Iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, aproximadamente 11 kilómetros. Iban hablando entre sí de todo lo que había acontecido el fin de semana. ¿Qué fin de semana era ese en la historia de la profecía? ¿Qué días eran esos? Días supremamente importantes, porque había venido el cumplimiento del tiempo para que muriera el Mesías, para que el Cordero de Dios fuera sacrificado de manera suficiente para el perdón de los pecados de todos aquellos que creyeran en Él. Es decir, que estaban viviendo estos hombres y los contemporáneos de ellos momentos históricos en el calendario profético, históricos. Y dice la historia que ellos caminaban, discutían entre sí, y de pronto Jesús se acercó a ellos, pero ellos no lo reconocieron. Y Él les preguntó de qué hablan. Y no solamente les preguntó de qué hablan, sino que notó que los discípulos ¿cómo estaban? Tristes. Les dijo, ¿por qué estáis tristes? Yo les pregunto, amigos y hermanos, ¿debían estar tristes estos 2 hombres? ¿Debían estar tristes? ¿Había motivos reales, justificados, para que se dibujara la tristeza en sus rostros? ¿Sí o no? Todo depende de si ellos comprendían o no comprendían lo que estaba pasando. Porque como vamos a ver en el resto del relato, Jesús interviene en el camino de ellos. Termina explicándoles de manera detallada lo que estaba ocurriendo. Y la tristeza se transformó en otro sentimiento que luego vamos a ver al final. Así que para mí no debían estar tristes. Si comprendían realmente lo que había pasado, si entendían que ese día se había cumplido lo prometido a Adán y Eva, que había muerto el Cordero de Dios, y que ese día finalizaba toda una dispensación de sacrificios y toda una fase del santuario terrenal, ahí justo en ese día terminaba. Y si entendían las implicaciones que eso tenía para la salvación de la humanidad, para la salvación de ellos mismos, debían estar agradecidos con Dios. Además, porque debían entender que ese día Jesús había resucitado. Y ya había habido la noticia de la resurrección, porque si ustedes notan, este relato ocurre después de que las mujeres fueron al sepulcro y lo vieron vacío, pero no solo las mujeres, sino que Pedro también fue y comprobó lo que las mujeres dijeron, y dice que vino y entró a la casa donde estaban todos reunidos y les anunció que efectivamente Jesús no estaba. Así que bueno, aparece entonces Jesús, y ellos cuando oyen la pregunta de Jesús de qué están hablando, como que se molestan con la pregunta de Jesús y le dicen, ¿eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido lo que ha acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Y ellos comienzan desde el versículo 19 en adelante a hacer una descripción de los eventos.
una narración y una narrativa correcta. Porque si ustedes notan, en ese versículo 19, 20, 21, 22, 23 y hasta el 24, ellos hacen una narrativa correcta. Cada cosa que ellos le compartieron a ese forastero, que supuestamente no sabía, eran cosas que efectivamente habían ocurrido. Es decir, ¿conocían los acontecimientos? Sí. ¿Habían sido testigos de los acontecimientos? Sí, y de primera mano. ¿Comprendían lo que había pasado? No. Versículo 25, Jesús les reprende con palabras fuertes y les dice: insensatos y tardos del corazón para creer todo lo que los profetas ya han dicho. No era necesario, versículo 26, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y a continuación dice que Jesús comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas y les declaraba en lo que las escrituras decían de él. Es decir, fue necesaria la interpretación de Jesús, la explicación del porqué de esos eventos, porque el simple conocimiento del evento no produce más que confusión en algunos casos, fascinación o hasta sensacionalismo cuando nos concentramos en el evento, y queremos conocer del evento y queremos saber del evento. Y como anoche decíamos en la reunión del grupo pequeño, y si la ponen fecha, mejor, nos llama más la atención si nos dicen en qué fecha ocurrirá tal cosa. Y dentro de ese cronograma profético surge en la iglesia una comezón de oír, porque queremos que nos digan más del evento, pero prediquen del evento y hablen de qué significa el evento. Y los discípulos conocían los eventos, pero algo definitivamente significativo fallaba en la comprensión de los discípulos de lo que estaba pasando. Entonces Jesús interviene y tienen ellos un privilegio extraordinario: un estudio bíblico a cargo de Jesús. ¿Cómo les parece? ¿Se acuerdan ustedes cuando alguien se sentó y les explicó la Biblia por primera vez? Los que no nacieron en la iglesia, sino que el mensaje les llegó a través de alguien, pues era emocionante, ¿verdad? Como le está pasando a Eduardo. Él tiene aquí el doctor Córdoba, su mentor, que le empezó a enseñar la Biblia. Pues es una experiencia increíble, ¿verdad? Ahora imagínense oír el estudio bíblico de labios de Jesús, declarando desde Moisés y los profetas todo lo que las escrituras decían de él. Extraordinaria experiencia. Versículo 29, versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba a seguir de largo, a propósito, esperando a ver cuál iba a ser la reacción de ellos. Y dice que ellos le obligaron, afortunadamente, le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Versículo 30, o antes del versículo 30. ¿Qué ha ocurrido hasta aquí en el relato? Ahora ellos tienen una comprensión distinta, ¿verdad? Ahora yo pienso que su entendimiento ha sido reorientado a lo correcto, porque Jesús mismo se encarga de decirles: esto fue por esto, por esto, por esto, y en cumplimiento de esto. Y como decía aquí se cumplió. Un estudio bíblico completísimo. Sin embargo, no hay ninguna evidencia bíblica en el relato de que hasta aquí ellos hayan caído en cuenta de quién les habla. Seguramente se admiraron del conocimiento que este forastero, porque hasta aquí Jesús sigue siendo un forastero, de que este forastero les explicara de una manera tan detallada, tan magistral, las escrituras, pero no le han reconocido como el maestro. Jesús sigue siendo un forastero. Y amigos, el conocimiento de los acontecimientos y aún la interpretación de esos conocimientos puede significar que todavía no conocemos a Jesús. No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, conocer y aún interpretar no deriva automáticamente en el conocimiento de Jesús. ¡Wow! Es sorprendente. Y probablemente alguien esté pensando: yo no pienso igual, pastor.
ciñéndome a este relato en particular, y me estoy dando cuenta que Jesús camina con ellos, que Jesús les explica las Escrituras y ellos no terminan de entender quién les habla, y Jesús sigue siendo un forastero, sigue siendo un extraño para ellos, un extraño que sabe, un extraño que conoce, un extraño que interpreta, un extraño que les muestra. No es Jesús todavía para ellos. Y hermanos, puede ocurrir, y yo diría que ocurre más frecuentemente de lo que debiera ser, que en el mundo cristiano se levanten grandes predicadores que uno diga, wow, ¿cómo sabe? Este sí sabe, los otros no, pero este sí sabe, explica, interpreta y me hace entender a mí la profecía. Eso es una cosa. Otra cosa es que esa persona conozca a Jesús, haya tenido una relación o tenga una relación diaria y permanente con Jesús, que se traduzca en una vida santificada que refleje el amor de Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Nadie dijo amén. No sé si no me dice entender, pero si están de acuerdo con lo que yo acabo de decir, eso significa que no es un tema liviano, que no es un tema de segunda mano, que no es una predicación menos importante decir que nada es más significativo en la vida de un cristiano que su relación con Cristo, que su comunión con Cristo, y que hablar del amor de Dios y del efecto que tiene el amor de Dios transformador en la vida de una persona es hablar del tema más importante del Evangelio. Es señalar a Cristo en la cruz, y es señalar a Cristo resucitado, y es señalar a Cristo interviniendo por nosotros en el santuario celestial, y Cristo transformando nuestra vida. Pero aún así algunos dicen, no, háblenos de profecía, que es lo que necesitamos oír. Es que no hay otra cosa más importante. La verdad es que hay que hacer una cosa sin dejar de ser la otra, porque no podemos estar ni en un extremo ni en el otro, ni en un extremo en el cual digamos cosas lindas, porque cuando tú hablas del amor de Dios, eso suena, como dice el pastor Bullón, bonito. Esa es la cosa más linda que Jesús tiene en la tierra. Entonces, uy, qué lindo, y nos ponemos así como que se nos arruga el corazón. Y está el otro extremo, de los que sin tener en cuenta el amor de Dios, predican para suscitar en la iglesia miedo y terror, y que la gente se asuste, y ahora sí, entonces vamos a ayunarle porque estamos viviendo un efecto de sensaciones. Y está un punto central, donde nosotros estudiamos la profecía, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude cada día a entender mejor los acontecimientos, pero mantenemos una estrecha relación con Jesús. Y todos los días vamos ante la cruz y nos arrodillamos y reconocemos nuestra necesidad de un Salvador y hablamos del amor de Dios. Amén. Amén. Porque la eternidad con Dios en el cielo y 1000 años después en la tierra nueva tendrá un único tema de estudio, un tema que será por las edades y por las edades, y ese tema es el amor de Dios. Ese es el tema. Amén. Pero hay algo que pasa muy interesante a continuación, versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Tomó el pan, lo partió y lo bendijo. Inmediatamente, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Con qué relacionamos esta escena? Con la escena de la Santa Cena. O sea, hay una conexión, porque hay un evento como ceremonial. O sea, no fue una cena cualquiera. Jesús no simplemente se sentó a comer, porque cuando la gente se sentaba, cada uno partía el pan. Pero aquí Jesús lo partió, Él lo partió. En otras palabras, hubo una ceremonia donde Jesús parte el pan y luego toma esa parte del pan y la reparte entre los discípulos, entre ellos dos.
Y entonces nosotros hacemos una relación lógica. Un par de noches atrás, Jesús estaba haciendo exactamente lo mismo con sus discípulos. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces, ¿qué significa entonces? Que fue ahí, cuando hubo comunión, cuando hubo contacto íntimo con Jesús, cuando hubo un compartir como el que vamos a tener nosotros hoy con estos santos emblemas servidos en esta mesa, que abrieron sus ojos, le fueron abiertos los ojos, es decir, llegaron a la experiencia más significativa del cristiano, que se llama conocer a Jesús. Amén. Gracias, hermano. Amén. Conocer a Jesús, porque conocer a Jesús es todo. Esa frase del pastor Guillón. Eso es liviano, pastor. Diga eso. Diga algo diferente, porque eso es lo que nos gusta, oír cosas diferentes. Y quiero decirles, hermanos, se están levantando y se seguirán levantando en medio del pueblo adventista mismo predicadores que quieren decir algo diferente para ser oídos, porque parece que cuando predicamos este tema ya la gente dice: eso ya lo sabemos, predique otra cosa, predique algo diferente. Y en el afán de predicar algo diferente nos desenfocamos y terminamos diciendo cosas como que el sellamiento, o mejor, el juicio de los vivos, ya conocimos la fecha. 30 de septiembre del año 2015 empezó el juicio de los vivos. O sea que hace 2 años, su nombre ya pudo haber pasado por el juicio investigador del cielo. Y usted ya puede estar perdido y usted no lo sabe. ¿Y eso qué sustento bíblico tiene? Pero nos llama la atención. Sí. Pero resulta que la señora White dice particularmente respecto a ese tema, página 540 del conflicto de los siglos: pronto, nadie sabe cuándo empezará el juicio de los vivos. ¿Por qué decir algo diferente? ¿Por qué tenemos esa iniciativa, ese interés en decir algo como que capte la atención? Porque muchos predicadores necesitan seguidores. No necesitan predicar a Cristo, exaltar a Cristo, glorificar a Cristo, sino que necesitan seguidores, oidores. Incautamente, muchos desarrollamos una comezón de oír y por eso queremos oír. Vamos a YouTube y vamos aquí y leemos y admitamos: venga, dígame, porque es que usted sí sabe. Hermanos, solo como consecuencia de una comunión estrecha, personal, vital, significativa, única, intransferible, diaria con Cristo, usted será edificado espiritualmente. No espere otra cosa de nadie más, ni por la intervención de nadie más. Al cielo no vamos en grupo, al cielo no vamos en bola, así dicen en México, quiere decir en grupo, en combo. Al cielo no vamos en combo. Ok, al cielo vamos como resultado de una estrecha comunión con Jesús, que haga que el brillo de su amor, que el brillo de su gloria, que la grandeza de su humildad impacte mi vida y yo tenga una nueva experiencia con Cristo, transformadora con Cristo. Aquí está. Cuando Jesús partió el pan, cuando lo bendijo, es decir, cuando hubo comunión, fueron abiertos los ojos. ¿Qué necesitamos nosotros para que nuestros ojos se abran? Comunión con Cristo. Necesitamos comunión con Cristo. Hermano, mire, un adventista promedio, un adventista de séptimo día promedio, que ya lleve, qué sé yo, no voy a decir cuántos años, pero que lleve un tiempo relativamente suficiente en la iglesia, conoce los acontecimientos finales. Pero aunque conozcamos, queremos conocer más. Y queremos que nos repasen lo que ya sabemos. Y dice un párrafo que leí anoche en la reunión del grupo pequeño. Dice un párrafo del mismo conflicto de los siglos, creo que es la página siguiente, 541, 542. Dice la señora White: lo que hay que hacer es aplicar lo que ya sabemos. Arrepiéntete,
Arrepiéntete y deja que el Espíritu Santo te conduzca a una consagración, a una reforma y a un revolvimiento. Eso es lo que necesitamos hacer, porque es muy común, suele ocurrir que algunas personas muy sinceramente interesadas en conocer y en leer y en estudiar lo hacen sistemáticamente, periódicamente, intensamente, pero vaya a ver los frutos de esa persona. Y por sus frutos los conoceréis. No dice por cuánto saben, no dice por qué predican, dice por sus frutos. ¿Es humilde? ¿Es sencillo? ¿Es cordial? ¿Es bondadoso? ¿Es misericordioso? Si no es así, no tiene sentido. No tiene sentido. No significa nada. No cuenta nada para Dios. Para Dios cuenta lo que Él transparentemente logra ver en mi corazón, no en mi mente con lo que sé. Leamos el versículo 35. Cuando ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino, versículo 35. Entonces ellos contaron las cosas que les había acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Ahí está el énfasis de lo que predicamos mañana. ¿Lo reconocieron cuando qué? Cuando partió el pan. ¿Lo reconocieron cuando hubo comunión? Sin comunión no hay nada. Puedes pasar horas y horas frente a YouTube oyendo sermones de este y del otro. Puedes pasar horas y horas siguiendo la voz de un gran predicador que predica. Si tú no tienes comunión con Cristo, no pasa nada. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén. Y que hoy, al participar de estos emblemas, valoremos su significado. Y su significado represente un cambio, un mejoramiento y una consagración de nuestra vida con Cristo. Amén.